Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Esta semana empezamos con un tema muy especial que son las dispensaciones bíblicas. Vamos a estudiar el día de hoy la dispensación del gobierno humano. Yo te invito para que cierres tus ojos, vamos a orar para que Dios nos dirija en esta corta enseñanza. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, te damos a ti todo el honor y la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, que nos ministres, Padre, a cada uno de nosotros. Dios del cielo, que podamos estudiar tu palabra, guardarla en lo más profundo de nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Padre amado. Amén. Bueno, para comenzar, es muy importante que entendamos qué es una dispensación bíblica. Este vocablo viene del griego oikonomia, que literalmente significa administración de una cosa, de un linaje o un estirpe, o sea, de una descendencia muy importante. Un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica que Dios le manda. El diccionario bíblico lo define como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Cada dispensación comienza con un hombre establecido por Dios. Luego lo pone en una situación de privilegio y le da una responsabilidad específica. Y termina lamentablemente con un fracaso, y que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Vamos a estudiar la dispensación del gobierno humano, y esta comienza con el pacto de Dios con Noé. En las dispensaciones que hemos estudiado anteriormente, el hombre no tenía permiso para gobernarse a sí mismo, sino que Dios era el que lo gobernaba. Pero en esta nueva dispensación que vamos a estudiar el día de hoy, las cosas cambian a partir de estas 8 personas. ¿Cuáles personas? Pues Noé y toda su familia. Dios ordena que la humanidad, Dios ordena a la humanidad y la distribuye en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, etcétera, porque anteriormente pues no eran una sola, pero en esta dispensación ya Dios da como un mandato para que se distribuya y les da el gobierno, que se gobiernen a sí mismo, y esto sería el gobierno civil o humano. ¿Y de qué manera? De una manera judicial, quitando la vida a otro hombre. Eso lo encontramos en Génesis 9:6. Si tienes un ejemplar, yo te invito para que leamos juntos la palabra. En Génesis 9:6 y dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dio a Noé un pacto incondicional. Dios le prometió que ya no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Eso lo encontramos en Génesis 8:21 y dice la palabra: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y también en Génesis 9:11 dice la palabra: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios también le dio a Noé un nuevo mandamiento de multiplicarse. Y eso dice en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. También les dio el dominio de continuar, les dio pues este mandato de que continuara el dominio sobre los animales.
y eso lo encontramos en Génesis 9:2. También les dio pues como la libertad de que comieran carne, pero no podían comer sangre. La esencia de esta dispensación es que Dios le da el derecho al hombre de matar a los asesinos, como leímos anteriormente en Génesis 9, 5 y 6. Como estudiamos al principio, la dispensación empieza con una responsabilidad muy importante a un hombre establecido. Y lo que sigue de esto es lamentablemente el fracaso. El fracaso en esta dispensación empieza con la embriaguez de Noé. Eso lo encontramos en Génesis 9:21. Dice la palabra: y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. A consecuencia de esto, también encontramos la irreverencia de Cam. Esa la encontramos en Génesis en el versículo 22, dice la palabra: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Este fue el comienzo de un periodo de deterioro moral y religioso. El gobierno humano, como la conciencia, como estudiamos anteriormente, fracasaron en tratar de colocarle límites al hombre, y por esta razón el hombre muestra su rebeldía al tratar de parecerse más a Dios. Y como resultado ocasionó que construyeran la Torre de Babel. Babel es la denominación bíblica de Babilonia, una ciudad antigua perteneciente a la Baja Mesopotamia. Esta localidad logró convertirse en una potencia, aunque con los años perdió importancia hasta encontrarse pues en ruinas. Hoy en día estas ruinas se hallan en el territorio iraquí. Según en Génesis, como hemos estudiado, Babel fue fundada por un hombre que se llamó Nimrod. No sé si tú algún día has leído la palabra y has visto este nombre en la Biblia. Pues esto lo encontramos en Génesis en el capítulo 10. Dice que Babel fue fundada por Nimrod, un poderoso tirano, bisnieto de Noé, que se oponía a Dios. La ciudad quedó en la historia y en el imaginario popular por la inmensa torre que pretendía alcanzar el cielo. La Biblia indica que Nimrod ordenó construir esta torre para llegar al cielo. Dios, al ver que las personas trabajaban juntas y unánimes para construir esta torre, pues se disgustó, porque Dios en ningún momento los había mandado a que hicieran eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bajó y confundió sus lenguas, y allí fue donde encontramos los diferentes idiomas. Al ver Dios pues como toda esta unidad, lo que hizo fue prácticamente obligarlos a hacer lo que Dios les había mandado, era que se dispersaran. Al ellos no poderse entender entre sí, porque pues hablaban diferentes idiomas, entonces la construcción quedó deficiente, no quedó buena. Entonces desistieron de seguir construyendo esta torre y finalmente no prosperó. Nimrod también se conoce como Nemrod, y se trata de un monarca mesopotámico que fundó el primer reino luego del diluvio universal. Dato que lo ubica como el primer rey de la historia. En la Biblia lo encontramos en el capítulo 10, como ya lo habíamos dicho, del Génesis, y su nombre también se identifica con diversas ruinas. Su nombre era Nimrod. La Biblia nos dice en Génesis 10, 8 y 9, dice la palabra de Dios: y Cubs engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, en esta palabra poderoso que encontramos en este versículo, poderoso cazador, cautivó las mentes en aquellas gentes.
Según la historia antigua, a la luz de la Biblia, Nimrod era un poderoso y era tan grande la impresión que causó en todos estos hombres de aquel tiempo que el Oriente actualmente se encuentra lleno de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Nimrod estaba lleno de demonios, que le proporcionaron muchas habilidades y era un hábil estratega. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Él organizó la protección de la ciudad a base de murallas y así fue establecido su propio reino. Entendamos que justo después de que Dios destruyó toda la humanidad con el diluvio, pues encontramos que Dios la destruyó fue por la gran perversión que existía en ese tiempo. Toda la humanidad estaba cautivada por el mal, estaban llenos de demonios. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente al Dios destruir toda la humanidad, todos estos demonios quedaron a la espera de una nueva, pues de ubicarse en un nuevo cuerpo. Entonces, claro, cuando empezó otra vez la humanidad a multiplicarse, pues nuevamente volvió la maldad a tomar lugar de nuevo. Y como vemos, Nimrod protagonizó este momento de maldad, de máxima maldad. ¿Pero por qué? Porque como hemos visto, este Nimrod estaba en contra de Dios. La Biblia certifica estas palabras: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acá y Calne, en la tierra de Sinar. Eso lo encontramos en Génesis 10:10. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio. Nimrod no fue un hombre en nada temeroso de Dios, como hemos estado mencionando, pues él estaba en contra de Dios. La palabra que emplea la Biblia en el hebreo original para poderoso se traduce en sí por tirano, así como la misma palabra Nimrod significa rebeldía. Nimrod enseñó a toda la gente a rebelarse en contra de Dios. Levantó satánicamente un nuevo culto religioso. Fue un rey sacerdote levantando idolatría, cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. O sea, él tenía un corazón y una mente realmente cautivada por el enemigo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque él no quería ir hacia la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, le abrimos la puerta al enemigo para que él entre y tome posesión de nosotros. Mire qué tan importante, mi hermano y mi amigo que me escuchas en esta mañana, que nosotros tengamos mucho cuidado de nuestro corazón. Como dice la palabra, engañoso es el corazón y más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle siempre esa protección a Dios, que guarde nuestro corazón para que el enemigo nunca entre y tome posesión de nuestras vidas. No podemos descuidarnos ni en la oración, ni en escudriñar la palabra, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos descuidemos para que él pueda tomar posesión de nuestras vidas y hacer grandes estragos, como lo hizo este hombre Nimrod. Él inició todo el culto idolátrico del Oriente. Satanás le usó como quiso. ¿Pero por qué? Porque, como les decía, él le abrió la puerta para que Satanás entrara e hiciera con él como quisiera. Nimrod, bajo Nimrod se creó la astrología, se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra y la blanca. Él desarrolló el culto a Moloch, como se ha mencionado muchas veces en las escrituras, que es donde sacrificaban los niños. Este culto a Moloch era muy difundido entre los cananitas y tristemente entre el pueblo de Israel, que por eso el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel, porque en vez de seguir los mandamientos y estatutos de nuestro Señor Jesucristo, prefirieron seguir todas estas falsas doctrinas. Finalmente, Nimrod murió asesinado y el pueblo lo lloró. Qué triste, un hombre tan malo como fue él, y aún así el pueblo estuvo triste y lo lloró. Pero su culto religioso que había iniciado, pues obviamente continuó. ¿Y cómo continuó? Con su mujer.
Él tenía una mujer que se llamaba Semiramis, también la encontramos como Istar o Astarte. Fue una gran sacerdotisa en los tiempos de Nimrod y después de él. Ella dijo que Nimrod era el dios sol o Baal, como también lo encontramos muchas veces en las escrituras, que Baal era el dios sol. Le dan este nombre también a Nimrod. Semiramis era una bruja, físicamente muy bella y poderosa, completamente rendida a Satanás, como Nimrod, tal para cual, el cual la usó para los fines de destrucción de la humanidad. Más tarde, después de que Nimrod murió, ella quedó embarazada, pero ella se autodenominó virgen y dijo que es que este niño que ella tenía en el vientre era el mismo Nimrod, y su nombre lo llamó Tammuz, pero sabemos que la única virgen fue la que Dios usó para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero ella se hizo pues pasar como virgen, pero obviamente era un hijo ilegítimo. Llamó su nombre Tammuz, como ya lo había mencionado, y declaró que este era el mismo Nimrod reencarnado. Ya pues conociendo toda esta historia, podemos ver que obviamente el hombre fracasó. En vez de seguir los estatutos y mandamientos que Dios les había ordenado, prefirieron seguir estas falsas doctrinas de este hombre dirigido por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Y tristemente, como mencionaba anteriormente, viene primero la responsabilidad, luego el fracaso y ahora el justo juicio de Dios. Y este juicio fue confundir la lengua primeramente de la civilización humana y luego dispersarlos. Pero él anteriormente los había mandado a que lo hicieran, pero ellos tristemente no quisieron obedecer, entonces Dios prácticamente les tocó obligarlos. En este periodo, a pesar de que Dios tuvo un juicio, pues podemos ver que la misericordia de Dios nunca se acaba. Él siempre le da otra oportunidad a la humanidad para que le sirva. Porque a pesar de los intentos que el enemigo tenga para destruir la humanidad, gracias a Dios siempre hay hombres y mujeres que sí queremos servir a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasó en este momento de la historia, pues podemos ver que a pesar de que esta dispensación empieza con la destrucción de la humanidad, pues Dios halló gracia en Noé y en toda su familia para que siguieran con la humanidad. Y tristemente pues finaliza con el periodo de la Torre de Babel. A pesar de que el hombre quería ser igual a Dios, Él no lo destruye. Dios en su soberanía y en su misericordia pues sigue preservando al hombre. Y lo podemos encontrar en que Dios evidentemente, la gracia de Dios fue evidente en la selección de Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, y si no la conoces yo te invito para que busques en Génesis 11:10. Allí puedes encontrar toda la historia de Abraham, y también fue preservada la simiente de la mujer, y Dios fue manifestado en forma soberana. No así con la dispensación del hombre, por cada pecado era la muerte. Entonces podemos ver que Dios en su misericordia sigue dando oportunidad a la humanidad para que se vuelva a Dios, para que nos volvamos a Dios, para que Él pueda encontrar en la humanidad hombres y mujeres que realmente quieran servirle de corazón, quieran coger ese privilegio y esa responsabilidad que Dios le ha entregado a esta persona, y que puedan tener un final positivo y no un final que tristemente, como en estas dispensaciones, siempre hay un fracaso. Pero en este momento tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Entonces podemos ver que empieza con la responsabilidad del hombre, y Dios les dice: dispérsese y multiplíquese, pero ellos no quisieron. Entonces el fracaso fue la dispersión obligada, como les había mencionado anteriormente, y el juicio fue la confusión de las lenguas. No esperemos a que el Señor se enoje con nosotros y que
tenga su juicio con esta humanidad. Tenemos en este momento la oportunidad de servir a Dios, de seguir sus mandamientos, sus decretos, de hacer su voluntad. Yo te invito, mi hermano, mi amigo que me escuchas, que reflexiones un poco en tu vida y que si tal vez le estás abriendo la puerta de tu corazón al enemigo, le digas al Señor que te ayude, que abras la puerta, pero para que entre el Rey de Reyes y Señor de Señores a morar contigo en tu corazón, a que te dejes guiar por nuestro Señor y que puedas vivir una vida recta e íntegra delante de Dios, y que tal vez no seamos usados por el mismo enemigo para destruir la obra de Dios. Yo te invito para que reflexiones un poco y que todo esto que nos enseña la palabra podamos aplicarlo a nuestras vidas. A lo mejor es algo que ya pasó hace mucho tiempo, pero también es aplicable a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que reflexionemos un poco y podamos hacer un alto en nuestras vidas y hacer una autoevaluación de qué estamos fallando delante de Dios, y que podamos tener un final positivo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito para que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, yo te alabo y te bendigo, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar las Escrituras, Padre, entenderla, comprenderla, Señor. Gracias por esta palabra que nos permite, Señor, entender, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel, poderoso y maravilloso, Padre, porque a pesar de la infidelidad de la humanidad, tú sigues siendo fiel, misericordioso y bueno para con todos nosotros, Dios del cielo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a serte fieles cada día más, a que nuestro corazón reine, Señor, tu presencia y el Espíritu Santo, Señor, a que no abramos, Señor, la puerta al enemigo para que tal vez nos use como vasos de deshonra, Señor, sino que podamos ser esos vasos útiles en las manos del alfarero, que tú puedas moldearnos, Señor, como ese vaso en las manos, Señor, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te agradezco por tu grande amor y misericordia, porque tú has sido fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a avanzar y a crecer, Señor, en tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y a cada día más comprender tu palabra, Señor, a guardarla en lo más profundo de nuestro corazón y ponerla por obra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si este mensaje te ha interesado, yo te invito para que le des un me gusta, o si tal vez te has perdido la secuencia de todos estos mensajes, pues sabemos que son 7 dispensaciones. Esta es la tercera que estudiamos. Yo te invito para que retrocedas y visites la página de YouTube como Hechos Copacabana, o de Facebook, y allí encontrarás cada uno de estos videos. Y también no te pierdas los que continúan, porque son muy especiales y muy importantes que conozcamos, que no seamos unos neófitos, sino que podamos tener ese conocimiento de las Escrituras. También si tienes alguna inquietud, alguna duda, yo te invito para que nos escribas al número de WhatsApp. Ahí está en la pantalla para que nos escribas y nos visites. Y si tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, con todo el gusto vamos a atender todas tus inquietudes. Y recuerda, nunca olvides que nada hace más útil a una persona en esta tierra que el estar lista para ir al cielo. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.